amigos de Cinet en Español? Soy Gabriel Sama y hoy les traemos una sorpresa. Está con nosotros Antonio García Martínez, quien es autor de Chaos Monkeys, un libro que ha dado muchísimo de qué hablar aquí en esta zona de Silicon Valley. Y bueno, le pediré a Antonio que se presente, pero les puedo anticipar que Antonio es un emprendedor, también un experto en publicidad en línea y hoy nos contará su experiencia tanto en el mundo de los startups como en el mundo de las grandes empresas de Silicon Valley como Facebook y Twitter, pero no quiero anticipar mucho porque prefiero que él lo ponga en sus propias palabras y cuando se trata de palabras, Antonio no es tímido porque es excelente usando los adjetivos y unas descripciones increíblemente detalladas. Antonio, bienvenido a Cinet en Español. Gracias, Gabriel. Y cuéntanos, empecemos por la definición, ¿qué es un Chaos Monkey? Bueno, Chaos Monkeys, mono del caos, es un software que fue creado por Netflix que lo usa para como que ensayar la infraestructura backend de los servidores. Y básicamente lo que hace es que literalmente mata un servidor dentro del server farm y después verifican que puedes live stream, ¿no? O House of Cards o el show que sea, ¿no? Y yo lo uso como que metafóricamente para indicar que Silicon Valley hoy en día es casi el zoológico de los Chaos Monkeys, ¿no? Aquí lo que está pasando es que alguien como Travis Kalanick, el gerente de Uber, dice, mira, no vamos a ver taxis en el futuro. Lo que va a haber es un app y todo el mundo va ahí a señalar y pedir su taxista y ya, o sea, lo que es ser taxista ya no va a existir como oficio, ¿no? O los de Airbnb dicen, ya, no vamos a tener hoteles, ¿no? Si tienes ahí una habitación extra, etcétera, lo puedes alquilar tranquilamente y eres prácticamente, eres hospitalario en la industria hospitalaria a través del app. Entonces, los startups en Silicon Valley son como con los monos del caos que van por todo el mundo y básicamente arrancan el cable en todas las industrias y los oficios del mundo, ¿no? Este libro, además de ser una descripción muy detallada de cómo funcionan muchos aspectos de Silicon Valley, también es un tanto autobiográfico. Entonces, cuéntanos un poco quién es Antonio. Sí, hay en definitiva un toque personal en el libro. Bueno, la trayectoria es bastante simple. Yo era un estudiante de doctorado en Berkeley de física, medio desencantado, y leí el libro clásico de Michael Lewis que se llama Liar's Poker, que es un poco el Chaos Monkey, por así decirlo, de Wall Street. Y me fui a Goldman Sachs, un gran banco de Nueva York, y asistí ahí lo que era el credit crash, ¿no? del año 2008. Y al cabo de eso, o sea, me di cuenta que el único así oasis, escape del apocalipsis económico que venía, iba a ser tecnología, o Silicon Valley. Entonces me contrataron como empleado número 60 de un startup y ahí es donde conocí mis cofundadores. Hicimos un acelerador que se llama Y Combinator, que es muy conocido en Silicon Valley. Montamos una compañía y bueno, sufrimos todos los problemas del mundo del startup. Problemas entre cofundadores, una demanda legal, no pudimos levantar fondos, levantamos fondos, etcétera. Y al cabo de 10 meses lo vendimos por $10 millones, lo cual suena como mucho, pero en realidad a veces son muy distintas bueno, las apariencias son muy distintas de las realidades de lo que es una adquisición. Y al cabo de eso, el resto de la compañía se fue a Twitter y yo fui a Facebook, donde yo básicamente el rol que tenía era ser lo que se llama el product manager, básicamente el gerente del producto de ads targeting, básicamente cómo Facebook monetiza todos los datos que tienen sobre ti, básicamente. Y ese fue mi rol por 2 años. Y corrígeme si me equivoco, naciste en Florida, creciste en California y eres de origen cubano. Y algo que acabas de decir, pues creo que permea mucho tu libro, que es esta idea de las apariencias. Tú medio en tono de broma, medio en serio dices, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Sí. Cuéntanos un poco más lo que implica lanzar una startup aquí en Silicon Valley. Sí, en Silicon Valley todo, como dicen, everybody's killing it. A todo el mundo le va muy bien y cualquier número, sea de revenue, lo que sea, siempre está subiendo, todo está viento en popa a toda hora, ¿no? Y la realidad es que a veces es más pesadilla que sueño. Y pocas veces se ve un poco de ese mundo interior, ¿no? Lo que vivimos en este mundo todos lo sabemos, ¿no? Pero por algunas razones no lo decimos en público, ¿no? Y entonces, en este caso, yo nunca había desempeñado el papel del product manager en una compañía grande como Facebook, con todas las responsabilidades que eso implicaba. Y yo, bueno, más o menos, I faked it, ¿no? O sea, pero todo el mundo lo estaba haciendo igual. Pero tienes que aparecer como si fuera yo el gran profesional del producto
en Facebook. Entonces hay siempre una dualidad así entre la apariencia y la realidad en Silicon Valley, que un poco, a veces aproxima un poco a la mentira, ¿no? Bastante. Bueno, pero por otro lado, tú también dices algo que es muy cierto, que al final estás construyendo algo que es nuevo Sí, y exacto. por su novedad misma, pues no hay precedentes, ¿no? Eso implica la improvisación, ¿no? Porque no hay reglas, básicamente, en Silicon Valley. Y algo que permea el libro y que es muy evidente es que eres una persona muy franca y que incluso le dedicas el libro a tus enemigos. Cuéntanos. Bueno, eso fue copiado de Camilo José Cela y la dedicatoria de la familia de Pascual Duarte, que también un poco menciona dedicado a mis enemigos, ¿no? Pero en este caso, obviamente, bueno, no hay tantos malos de la película, pero hay un par, ¿no? Y bueno, al hacer algo en el mundo siempre te ganas enemigos, ¿no? Entonces era un poco meter el dedo en el ojo, un poco del mundo de Silicon Valley, siendo muy franco, francamente. Sí, sí, eres muy franco porque también al final dices, bueno, esto lo hice porque al final no hay mala prensa, ¿no? Sí. Y dime una cosa, tú vives en un barco y bueno, tienes una fascinación Un bote. tienes Sí. una fascinación por los botes, pero me pregunto yo, ¿no estás quemando barcos a la hora de escribir este libro en cuanto a la posibilidad de volver a Silicon Valley? Sí, eso pensaba yo. O sea, yo pensé que este libro iba a ser un suicidio profesional, o sea, sempiterno para siempre. O sea, ya era hora de refugiarme prácticamente en Mm, Europa. De hecho, escribí parte del libro en España, de hecho, en ujú. Barcelona. Bueno, pero el resultado es que al final, fin en cuenta, el libro no es tan negativo. Tanto sea en Facebook o sea el mundo de Silicon Valley, es que hay matices, ¿no? De lo malo y lo bueno. Mm. Y en fin en cuenta, francamente, no sé, he recibido bastante, vamos, good reviews, vamos, de mi mundo profesional entre los empleados de Facebook, tanto como VCs en Silicon Valley y otros emprendedores. Entonces, no sé, No, igual, de acuerdo, porque mucho de lo que ha llamado la atención son tus comentarios sobre Facebook. Sobre todo lo comparas con una secta o sí, sí, incluso con el comunismo que tus padres escapaban sí. de Cuba. Pero también leo ahí que admiras muchas cosas de la empresa, ¿no? Explícanos este claroscuro. Sí, es una secta. O sea, hay un famoso dicho de Peter Thiel, que es un VC famoso de Silicon Valley, que dice bueno, en inglés primero, all good startups are cults. Todo buen startup es una secta, básicamente. Y en el caso de Facebook, en definitiva, es una secta. Y bueno, y ahí el problema es que, bueno, estos valores que tienen ¿cómo te decirlo? O sea, de empujar nuevos productos y ser como que muy arriesgado en lo que es desarrollar nuevos productos, eh, puede caer en la hipocresía un poco esos valores, pero por lo menos en Facebook, en esa época, ahora no sé, de hecho, o sea, en verdad, o sea, creían en esos valores, ¿no? O sea, esos eran los valores, pero no era como el comunismo, donde obviamente hay una hipocresía muy fuerte, sino ahí desde Zuck hasta el empleado más junior, vamos, como yo, por ejemplo, esos valores eran parte del estilo de vida, de cómo era trabajar en Facebook. Ujú. Entonces, era algo como que, y eso era también la cosa como que más temías un poco de Facebook, que en fin, tienen estos valores y de verdad, o sea, lo toman en serio, ¿no? Ese es Ujú. el tema, ¿no? Ujú. Cuando Zuck dice, we want to create a more open and connected world, un mundo más conectado y más abierto, o sea, él se lo cree como si fuera o sea, la Biblia o que si fuera el catolicismo, ¿no? Mm. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que son unos valores muy de secta, pero también lo creen todo completamente, ¿no? Y había otros valores que cuando hiciste, digamos, tu trabajo, lo que se llama acá el due diligence, había ciertas cosas que te atraían de Facebook en ese momento. Estamos hablando del Facebook del 2010-2011, Sí, ¿correcto? sí, sí. Que ha ¿Qué es, cambiado mucho, me parece. pero qué te atraía en ese momento? Bueno, hay la escena en el libro un Mm, poco cómo funciona cuando una compañía grande adquiere una compañía pequeña. Se parece más el proceso de contratar a alguien que comprar una compañía, ¿no? Eso, o sea, todo esto de comprar una compañía de 3 individuos no existe, ¿no? No compran una compañía, básicamente contratan al equipo entero. Y es como un deal entero para los tres, lo que se ¿no? llama acqui-hire. El llamado acquihire. Ujú. Entonces, tienes que pasar por el proceso de contratación de Facebook, lo cual es una serie de entrevistas todo el día, ¿no? Que parece un poco una tortura así medieval del día entero hablando con gente y básicamente empujándote para ver si eres Facebook material, ¿no? Y en medio de todo eso, me dejaron solo porque el próximo interview no se había parecido, lo que sea, y no me habían dado de comer, me fui a la cocina y después fui al baño, al excusado, lo que sea, y había un tipo en el inodoro codificando en el laptop. O sea, no escribiendo un mensaje a su novia o lo que sea, no, obviamente codificando en el baño.
Y eso fue, o sea, un nivel así de dedicación. Y después me di cuenta que al lado del lavabo habían cepillos de dientes con pasta de dientes, lo que sea. O sea, la gente prácticamente vivía en Facebook, ¿no? Entonces, eso obviamente me indicaba algo de la compañía. Y en ese momento, parte del drama del tema fue que a la vez Twitter, había una otra oferta de Twitter para toda la compañía, incluyéndome a mí, ¿no? Entonces, para mí era un poco el la decisión de irme o a Facebook o a Twitter y la cena, por ejemplo, que pasó ahí en el baño, o sea, eso para mí me hizo decisión ahí mismo. O sea, obviamente a Facebook, los fanáticos del social media donde yo quería estar en el futuro. Bueno, y claro, toda esa decisión fue compleja y la describes con muchísimo detalle en el libro, pero cuéntame algo que me llama mucho la atención. Tú comparabas en un capítulo la velocidad de una startup y la velocidad de una empresa, incluso como Facebook, Sí. como la diferencia entre correr en un autódromo a toda velocidad o estar en una autopista común y corriente. ¿Cómo fue esta transición y por qué una persona que ya vivió, digamos, la adrenalina de una startup tiene trabajo o le cuesta trabajo adaptarse incluso a una empresa rápida y veloz como Facebook? Sí. Bueno, una buena pregunta también, igual para pasar un poco la otra respuesta, es ¿por qué Facebook adquiere compañías con gente de startup, ¿no? Ujú. Y ahí la teoría es que compañías como Facebook están muy conscientes del hecho que van a envejecer, ¿no? Que se van a convertir en compañías como Microsoft, por ejemplo, que son un poco más lentas, más grandes, etcétera. Entonces, un poco un intento de como que de postergar lo que es la vejez corporativa, casi como que hibridizan el ADN del emprendedor con la corporativa, intentando que el tipo que se acaba de pasar un año intentando montar una empresa, traiga un poco ese arrojo así emprendedor a la cultura corporativa, ¿no? Esa fue la teoría, Ujú, ¿no? ujú. Y muchas compañías lo hacen, o sea, Google, Facebook, Pinterest, todas las compañías de tamaño así mediana, talla mediana, adquieren compañías por esa razón, ¿no? Bueno, y el problema es que si eres el CEO de una pequeña empresa, lo cual significa prácticamente Chief Email Officer, ¿no? El que escribe más email en la compañía, Sí. estás haciendo de todo, ¿no? Mm. Y en los 10 meses de nuestra pequeña empresa, que en fin y cuando no lleva mucho, no es una pequeña empresa, pero hacías lo que era todo biz dev, email, sales, las demandas legales, o sea, todas las crisis de un startup te llegaban en tus hombros, ¿no? Y pues llegas a Facebook y ahí te dan de comer, estás en un campus cooperativo fantástico, o sea, es otro mundo, ¿no? Y a pesar del hecho que Facebook se mueve, o sea, es una velocidad mucho más allá que de un Microsoft o un IBM, te parece un poco lento, ¿no? Y ese es el problema, que llegas ahí y llegas del autódromo, o sea, guiando, o sea, piloteando tu coche de carrera, y llegas ahí y eres una parte bueno, de una empresa grande, ¿no? Con la politiquería, con un poco no tanto burocracia, tanto, pero te parece mucho más lento, ¿no? Ujú. A pesar de, obviamente, Facebook es una compañía que obviamente, les ha ido muy bien y que relativo a IBM o Microsoft, sí que desarrolla productos mucho más rápidos. Pero, de nuevo, comparado a lo que es el pequeño startup, es un mundo muy distinto. Y bueno, hasta cierto punto te aburre un poco, ¿no? De lo que es ir de repente a estar en una autopista normal con bloqueos de tráfico, con politiquería, etcétera. Te parece muy distinto. Y hay un tema ahí también entre líneas que constantemente está surgiendo, que es el poder. Sí. Es el poder de decisión, es el poder de los recursos que puedes llegar a tener, es el poder de una jerarquía que existe, a pesar de que las describen como empresas muy horizontales. Y al final fue una lucha de poder en Sí. la que te echó de Facebook. Sí, básicamente, o sea, una de las razones por la cual me parece que Chaos Monkeys capta un momento interesante en la historia de Silicon Valley es que capta ese periodo en la historia de Facebook cuando se volvió casi un startup, no tanto un startup, o sea, yo era el empleado número 2000 por ahí, pero, y un año después del IPO. Y es ahí que se convirtió Facebook en compañía grande con esa política. Y es, sí, mucho lo que es el cuento del Chaos Monkeys es ese encontronazo que yo tuve con el bloque político, una buena parte del político de Facebook. Efectivamente. Chaos Monkeys, bueno, los detalles aquí están. Antonio no es nada tímido y habla con todas las letras y con nombre y apellido de cada uno de estos sucesos. Lo describe con muchísimo detalle. Y si quieren saber más, por supuesto, Chaos Monkeys está en inglés. ¿Y cuándo estará en español, Antonio? Buena pregunta, buena pregunta.
Es curioso porque va a haber una versión en chino, en holandés, en checo, pero de momento no hay versión en español, pero sí que tenemos una traducción de un capítulo que va a salir en el Vanity Fair en México, en España, en los próximos meses. Que es el que se enfoca mucho de tu primera experiencia en Facebook Sí. y de tu opinión sobre Facebook, que es lo que oímos mucho antes de leer el libro completo. Y Antonio, ¿qué sigue para ti? Buena pregunta. Bueno, un poco un spoiler, ¿no? Pero al final del libro muere mi madre, ¿no? Y eso como que, eso cataliza un poco, como pasa a menudo, como que repensar tu vida. Y habían solo en mi bucket list, mi lista de cosas a hacer en mi vida, quedaban dos cosas. Una, empezar el libro y publicarlo. Y el otro era navegar, bueno, no sé si hacerle vuelta al mundo, pero por lo menos navegar un océano en mi bote. Soy muy apasionado de la navegación. Vivo en un bote ahora, siempre he tenido botes. Pero eso fue siempre el sueño un poco como que postergado, o sea, como que bueno, en algún momento, someday, lo voy a hacer. Y bueno, someday es hoy. Entonces, eso me parece es el proyecto de los próximos 2 años. Fabuloso, pues. Antonio García Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cinete en Español. Chaos Monkeys ya está disponible en Estados Unidos y supongo que a través de Amazon en otros países en inglés. Esperaremos la versión en español. Lean el capítulo de Vanity Fair, que es muy divertido y donde describen muchos detalles de Facebook. Antonio, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.